Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hola. En esta ocasión vamos a estar explorando las palabras del pastor Fabián García y su sermón Vayan y hagan discípulos. Buenísimo. Y bueno, sabemos que este tema te interesa porque tú mismo compartiste este sermón con nosotros. Así Y es. eso nos dice que quieres profundizar en lo que realmente significa ser un discípulo de Cristo, ¿verdad? No solo en la teoría, sino en la vida diaria. Claro, en el día a día. Y el pastor García desde el inicio nos lanza una pregunta que nos sacude un poco. Dice, ¿estamos dispuestos a abandonar nuestra propia manera de vivir para seguir a Jesús? Uy, esa pregunta es fuerte, ¿no? Fuerte, ¿verdad? Mm. Porque, a ver, ¿qué implica eso en la vida real, Esa es la clave, ¿verdad? en el día a día? ¿Qué Sí. significa? Porque no se trata solo de decir, sí, Señor, te sigo, sino de entender que ese sí implica un cambio total en nuestra forma de pensar, de actuar, de vivir. Ajá. Es dejar de lado el yo y poner a Cristo en el centro. Claro, es como que reiniciamos nuestro GPS interno, ¿no? Me gusta esa analogía. Y ponemos a Jesús como el destino final. Sí, y ese reinicio implica negarnos a nosotros mismos, abrazar la humildad, reconocer que no tenemos todas las respuestas. Es convertirnos en arcilla en las manos de Dios, Wow. permitiendo que Él nos molde. Y eso no siempre es fácil, ¿no? No, por supuesto que no. Porque implica renunciar a nuestro control, a nuestros planes, a nuestra comodidad. Exactamente, es un proceso que puede ser doloroso, Sí. que implica sacrificios, pero que al final nos lleva a una vida más plena, más significativa, más alineada con el propósito de Dios. Totalmente. Y hablando de sacrificios, el pastor García nos habla de tomar nuestra cruz. Ajá. Y aquí es donde a veces nos confundimos, ¿no? Porque pensamos que cargar la cruz significa simplemente aguantar los sufrimientos de la vida. Sí, esa es una interpretación bastante común. Sí. Pero el pastor García va más allá. Él nos recuerda que tomar nuestra cruz significa morir a nuestros deseos egoístas, a nuestras ambiciones personales, a todo aquello que nos aleja de Dios. Es decir, tomar nuestra cruz no es solo soportar pasivamente lo que nos toca vivir, sino hacer una elección consciente, ¿no? Exactamente. De seguir a Jesús. Sí. Incluso cuando eso implique ir en contra de la corriente de lo que el mundo nos dice. Totalmente. Y esa elección nos puede llevar a enfrentar rechazo, burlas, persecución, incluso a perder lo que más queremos. ¡Wow! Eso suena intenso. Lo es, pero no podemos olvidar que la cruz no es el final de la historia. Claro. La cruz es el símbolo de la muerte y la resurrección. Y así como Jesús murió en la cruz y resucitó, nosotros también morimos a nuestra vieja manera de vivir para resucitar una nueva vida en Cristo. Es un proceso de transformación, ¿no? Precisamente. Dejar atrás lo que éramos para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Sí. La versión que Dios siempre quiso que fuéramos. Exacto. Y tomar nuestra cruz implica aceptar ese proceso con todo lo que conlleva. El dolor, la renuncia, la entrega total. Es un camino que no se recorre de la noche a la mañana, sino que requiere disciplina, perseverancia. Y sobre todo, una fe inquebrantable en que Jesús está con nosotros. En cada paso, y esa fe nos lleva al siguiente punto del sermón, esa frase tan corta pero tan poderosa, y sígueme. 3 palabras que resumen el llamado de Jesús, ¿verdad? Sí, 3 palabras que lo cambian todo, porque seguir a Jesús no es solo creer en Él. Ajá. Es imitarlo, es caminar tras sus huellas, es hacer de su vida nuestro modelo. Eso implica mucho más que solo ir a la iglesia los domingos. Por supuesto. Seguir a Jesús implica una entrega, un compromiso radical con su persona y con su mensaje. Es como si firmáramos un contrato de por vida. Exactamente. No, un contrato en el que renunciamos a ser los dueños de nuestro destino para poner nuestra vida en las manos de Jesús. Y ese contrato no tiene letra pequeña, no hay cláusulas ocultas. Ajá. El precio está claro, Yeah. nuestra propia voluntad. Y a cambio recibimos la vida eterna, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el amor incondicional de Dios. Es un intercambio que vale la pena, ¿no crees? Sin duda, pero no podemos negar que es un camino que implica desafíos, renuncia a sacrificios. Por supuesto. Y aquí es donde el pastor García nos hace una pregunta clave. Todo creyente es un discípulo. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque a veces confundimos el creer en Jesús con el seguirlo. Podemos creer en Él, admirarlo, incluso emocionarnos con sus milagros, pero no estar dispuestos a pagar el precio de ser sus discípulos. Y para ayudarnos a entender la diferencia entre un creyente y un discípulo, el pastor García nos da una lista de características que los distinguen. Y déjame decirte que esa lista me dejó pensando. A mí también es una lista que nos confronta, Sí. que nos invita a mirarnos en el espejo Totalmente. y preguntarnos en qué lado de la lista me encuentro. Exactamente. Y te propongo que en la próxima parte de esta inmersión analicemos juntos esa lista, punto por punto, para que podamos comprender a fondo lo que significa
ser un verdadero discípulo de Jesús. Me parece una excelente idea. Estoy seguro de que esta inmersión nos ayudará a todos a profundizar en nuestro caminar con Cristo. Retomemos entonces esa lista que mencionabas, la que nos ayuda a diferenciar entre un creyente y un discípulo, porque a veces, sin darnos cuenta, nos quedamos en la comodidad de la fe sin dar el paso hacia el compromiso radical que implica el discipulado. Sí, sí. Y yo creo que esta lista nos puede dar un buen sacudón. Totalmente. Porque va al grano sin rodeos. El Pastor García empieza diciendo, el creyente asiste a la iglesia, pero el discípulo entiende que es la iglesia. Qué fuerte. Y es que ahí está la clave, ¿no? Wow. El discípulo no ve la iglesia como un edificio o un evento al que asistir, Ajá. sino como una comunidad de la que forma parte. Claro. Un cuerpo vivo en el que cada miembro tiene una función importante. Es como la diferencia entre ser un espectador y un jugador, ¿no? En un partido de fútbol. Me encanta. El creyente se siente en la grada a mirar, mientras que el discípulo se pone la camiseta y sale a la cancha. Y hablando de ponerse la camiseta, el siguiente punto de la lista dice, el creyente busca que le animen, mientras que el discípulo anda siempre animado. Aquí vemos otra diferencia fundamental, la fuente de la alegría. Claro, el creyente busca su ánimo en las circunstancias externas, ¿no? Ajá. En lo que otros le puedan dar, mientras que el discípulo encuentra su alegría en la relación con Jesús, en el servicio a los demás, En la certeza de que está caminando en el camino correcto. en un camino perfecto. Que es una alegría que brota desde adentro, Sí. que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en su vida. Y esa alegría se contagia, se irradia y anima a otros. Es como una llama que enciende otras llamas. Yeah. Hablando de acción, el siguiente punto nos dice, el creyente reclama que le visiten, el discípulo en cambio sale a visitar. Aquí vemos la proactividad del discípulo, ¿no? Su deseo de llevar el mensaje de Jesús a otros. El discípulo no espera que otros vengan a él, sino que sale al encuentro de las necesidades de los demás. Ajá. Comparte su fe, ofrece su ayuda, se convierte en un canal de la gracia de Dios. Y eso implica salir de nuestra zona de confort, ¿no? Totalmente. Dejar de pensar solo en nosotros mismos y abrirnos a las necesidades de los demás. Exactamente. Y el pastor García continúa con esta línea. El creyente piensa en recibir, el discípulo piensa en dar y recibir. Aquí vemos una actitud de generosidad, de Es- servicio de entrega. Es entender que la vida cristiana no se trata solo de recibir bendiciones, sino de ser un canal de bendición para otros. Y esa generosidad se extiende a todas las áreas de la vida. Claro. No solo a lo material, sino también a nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos. Es como si tuviéramos un tesoro, ¿no? Que no podemos guardar solo para nosotros, sino que tenemos que compartirlo con los demás. Yeah. Y hablando de compartir, el siguiente punto nos dice, el creyente murmura y reclama, el discípulo obedece y actúa. Aquí vemos la diferencia en la respuesta a las dificultades. Mientras que el discípulo confía en la soberanía de Dios, acepta su voluntad y busca la manera de actuar en medio de la prueba. Es como la diferencia entre un barco que se deja llevar por la corriente y un barco que tiene un capitán que lo guía incluso en medio de la tormenta. Y esa guía la encontramos en la palabra de Dios, como nos dice el siguiente punto. El creyente lee la palabra, el discípulo enseña la palabra. Aquí vemos la importancia del estudio, de la meditación, de la aplicación de la Biblia a nuestra vida. El discípulo no se conforma solo con leer la Biblia, Claro. sino que busca comprenderla, interiorizarla y compartirla con otros. Es como un árbol que da fruto, Sí. que no se queda con sus nutrientes solo para sí mismo, sino que los comparte con los que le rodean. Y esa generosidad se extiende también a la oración. El creyente espera que le oren, mientras que el discípulo ora por los demás. El discípulo no solo pide por sus propias necesidades, sino que intercede por otros cargas con sus cargas, se une a ellos en la batalla espiritual. Es una actitud de amor, de compasión, de entrega desinteresada. Y esa misma actitud la vemos en el servicio. El creyente espera que le asignen tareas, el discípulo está listo para asumir responsabilidades. El discípulo no espera que le digan lo que tiene que hacer, sino que busca la manera de servir, de poner sus dones al servicio de los demás, de contribuir al crecimiento del reino de Dios. Es una actitud proactiva de iniciativa, de compromiso. Y esa actitud se refleja en la visión de la vida. El creyente solo busca sobrevivir, el discípulo está listo para servir. El creyente se enfoca en sus propias necesidades, en su propia seguridad, mientras que el discípulo busca trascender, dejar una huella en el mundo, impactar la vida de otros. Es una diferencia de perspectiva, de propósito, de motivación. Y esa diferencia se ve también en la relación con Jesús. Para el creyente Jesús es Salvador, pero para el discípulo Jesús es Señor. Aquí vemos la profundidad del compromiso del discípulo, ¿no? Sí.
que no solo reconoce a Jesús como Salvador, sino que lo acepta como Señor de su vida. Lo Ajá. somete a su autoridad, le obedece en todo. Es una entrega total, sin reservas, sin condiciones. Y esa entrega se traduce en acción, como nos dice el siguiente punto. El creyente suma, el discípulo multiplica. El creyente se conforma con ser uno más, mientras que el discípulo busca hacer una diferencia, impactar a otros, extender el reino de Dios. Es una visión de crecimiento, de expansión, de multiplicación. Y esa visión se refleja en la siguiente frase. Los creyentes son revolucionados por el mundo, los discípulos revolucionan el mundo. ¡Wow! Aquí vemos la fuerza transformadora del discipulado, ¿no? Sí. Que no se adapta al mundo, sino que lo desafía, lo confronta con la verdad del Evangelio. Es una actitud valiente, radical, contracultural, y esa actitud se refleja también en la meta final. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El discípulo no solo busca su propia salvación, sino que se preocupa por la salvación de otros, comparte el Evangelio con pasión, anhela ver a otros llegar al conocimiento de Cristo. Es un corazón misionero, un deseo de ver el reino de Dios expandirse hasta los confines de la tierra. Y esa pasión se refleja en la siguiente frase. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El discípulo no se queda esperando que Dios haga algo, sino que se pone en movimientos. Se convierte en un agente de cambio, contribuye a que el avivamiento se haga realidad. Es una actitud proactiva de fe en acción de compromiso radical. Y esa actitud se resume en la última frase de la lista. El creyente sueña, el discípulo actúa. El discípulo no se queda en las buenas intenciones, en los deseos, en las ideas, sino que las pone en práctica, las convierte en realidad. Es una vida que se define por la acción, por el servicio, por la entrega total a la causa de Cristo. Y esa es la gran diferencia entre un creyente y un discípulo. Y ahora, después de repasar esta lista, la pregunta que nos queda es, ¿en qué lado de la lista nos encontramos? ¿Somos creyentes que se conforman con la comodidad de la fe, o somos discípulos que están dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús? Esa es la pregunta que cada uno debe responder en lo profundo de su corazón. No hay respuestas correctas o incorrectas, solo hay decisiones que tomar. Y esas decisiones van a determinar el rumbo de nuestra vida, el impacto que vamos a tener en el mundo, la huella que vamos a dejar en la historia. Y para ayudarte a tomar esa decisión, queremos profundizar en otro aspecto clave del sermón del Pastor García, el concepto de seguir a Jesús. Porque no se trata solo de una frase bonita, sino de un estilo de vida, de un compromiso radical que transforma nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar. Y para entender mejor este llamado a seguir a Jesús, volvamos a la palabra hebrea talmid, que el pastor García menciona en su sermón, porque no se trata solo de una palabra bonita, Claro. sino que tiene una profundidad que a veces se nos escapa. Exacto. Talmid no se traduce simplemente como alumno o estudiante, sino que implica una relación mucho más profunda, una entrega total al maestro, una imitación de su estilo de vida. O sea, no se trata solo de aprender información, Ah. sino de absorber la esencia del maestro, ¿no? De Claro. convertirnos en un reflejo de su persona. Precisamente en la época de Jesús, un talmid renunciaba a todo para seguir a su rabino, para vivir con él, para aprender del día a día, para imitar cada uno de sus movimientos. Wow. Eso sí que es compromiso. Yeah. Es como si hoy en día un estudiante decidiera vivir en la casa de su profesor. Imagínate. Para aprender todo de él. Exactamente. Es una entrega total, una inversión completa en la vida del maestro. Y esa es la clase de seguimiento a que Jesús nos llama. Y eso implica, como hemos visto, abandonar nuestra propia manera de vivir, tomar nuestra cruz, renunciar a nuestros deseos egoístas, poner a Jesús en el centro de todo. Y hacerlo con la confianza de que Él nos guiará, nos protegerá, nos dará la fuerza para seguir adelante incluso cuando el camino sea difícil. Porque no podemos negar que seguir a Jesús no es un camino de rosas, ¿verdad? Implica sacrificio, renuncias a enfrentar la oposición del mundo. Claro que sí, el mismo Jesús nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicción, pero también nos dijo, conmigo la tendrán, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Es decir, no estamos solos en esta batalla. Jesús está con nosotros y en Él encontramos la fuerza para vencer cualquier obstáculo. Y esa fuerza viene del Espíritu Santo que mora en nosotros y nos capacita para vivir una vida que glorifique a Dios. Es como si tuviéramos un motor interno, ¿no? Que nos impulsa a seguir adelante incluso cuando nuestras propias fuerzas flaquean. Y ese motor se alimenta de la oración, de la lectura de la Biblia, de la comunión con otros creyentes, de la obediencia a la voluntad de Dios. Es un proceso continuo de crecimiento, de transformación, de acercarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Y en ese proceso descubrimos el verdadero propósito de nuestra vida, la razón por la que estamos aquí, la plenitud que solo se encuentra en Jesús. Y esa plenitud es la que nos da la fuerza para seguir adelante, para hacer luz en medio de la oscuridad, para compartir el amor de Dios,
con un mundo que lo necesita desesperadamente. Porque el llamado a seguir a Jesús no es solo para nuestra propia bendición, sino para ser instrumentos en sus manos para extender su reino aquí en la tierra. Es un llamado a la acción, a la entrega al servicio, a la transformación. Y esa es la esencia del mensaje que el pastor García nos comparte en su sermón. Y la pregunta que nos queda resonando en el corazón es, ¿estamos dispuestos a responder a ese llamado? A abandonar nuestra propia manera de vivir, a tomar nuestra cruz, a seguir a Jesús con todo lo que somos. Esa es una decisión personal que cada uno debe tomar, pero te puedo asegurar que no te arrepentirás de decir sí a Jesús. Porque en Él encontramos la vida verdadera, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el amor que llena todos los vacíos. Y con esa certeza, queremos despedirnos por hoy agradeciéndote por acompañarnos en esta inmersión profunda en la palabra de Dios. Esperamos que esta reflexión te haya desafiado, te inspirado, te haya acercado más a Jesús. Que la gracia de Dios te acompañe en tu camino. Hasta la próxima.